para abordar algunos detalles del plebiscito, sobre todo lo que tiene que ver con la participación, la forma en cómo se va a incluir a todas las personas que tienen algún tipo de de dificultad o discapacidad física. Estamos junto a Álvaro Besoaín, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos va a contar también de un libro que justamente aborda estas materias. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Bárbara, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco de este libro. ¿Cuál es el objetivo? Proceso Constituyente Chile 2020. Lectura fácil. Perfecto. Mira, este libro es un proceso que construimos desde la Red de Inclusividad Urbana y también con una agrupación llamada Líderes con Discapacidades y con el Núcleo de Desarrollo Inclusivo, donde el objetivo es poder abrir la conversación y respetar la diversidad de las personas. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente en cuanto a información ha sido complejo y requiere muchas adaptaciones. Y la adaptación que nosotros desarrollamos es una modalidad de accesibilidad cognitiva llamada lectura fácil. Y lo interesante es que tiene algunos textos enriquecidos, que el PDF enriquecido, que permite que lectores de celulares o de pantalla de computador puedan entregarte el audio. Por lo tanto, una persona ciega, una persona que no sabe leer, puede acceder a la información. Y entonces eso hace mucho más amplio el público y permite abrir la conversación a todas las personas. Ahora, ¿cuáles son los contenidos que abordan justamente en este libro? Perfecto. Mira, los contenidos que abarca son, lo primero es el proceso histórico y cómo se construye este proceso constituyente, ¿no? Porque necesitamos explicar desde los validadores de líderes con discapacidad, nos decían, ¿de dónde nace esto? Y explicamos, claro, evidentemente el proceso que aparece el 18 de octubre del año pasado, y de ahí en adelante empezamos a explicar qué es el proceso constituyente, tanto las papeletas, lo que se indica, como también que implica, por ejemplo, la Convención Constitucional y la Convención Mixta Constitucional. O sea, es Adicionalmente, un texto, sí, perdón, bien práctico. sí, efectivamente, busca, como decíamos, de esta lógica de la lectura fácil, esta modalidad de accesibilidad cognitiva, explicar, y de hecho los esquemas que están al lado van de la mano del texto para explicar ideas complejas como la dignidad, los derechos humanos, entre otros. Y además agregamos un apartado que no existía actualmente en lectura fácil, que es el voto asistido, que es una ley que existe actualmente que permite que personas con discapacidad sensorial, como por ejemplo personas sordas o ciegas, como también personas con discapacidad física, pueden tener apoyo para ejecutar su voto de manera efectiva y libre. Ahora, ¿cómo pueden encontrar este libro? Este libro está disponible en el catálogo de libros.chile, que es parte del sistema de información que entrega la universidad. Es un libro que evidentemente está público, está gratuito, uno lo puede descargar y tiene la modalidad de descarga como para todas las personas. Tú puedes bajar PDF, puedes verlo en Flipbook, que es pareciera que uno lo ve como si leyera un libro literalmente, y también el SISIP, este sistema de apoyo de información, que hay un icono que usted puede poner con la tecla Tab o como moviéndose, que tiene un icono de accesibilidad. Si lo pinchan, pueden descargarlo y ese material está con el texto enriquecido, que no solamente va a leer tu lector de pantalla, lo que aparece en el texto, sino que también las imágenes, como por ejemplo la papeleta. Ah, pero entonces van a poder escucharlo en cualquier dispositivo eventualmente. Exactamente, así Eso es es. como lo más novedoso. Sí, y bueno, y la apuesta es que deberían tenerlo todos los dispositivos. Al final, los celulares, las tablets, los computadores. Al final, esa es la gracia, de que se respete la autonomía, de que uno pueda decidir qué quiere leer y qué no, ¿no? Porque al final, a veces parece que uno construye mundos paralelos, uno accesible y uno no accesible. La idea es que no, puedan decidir las personas. Ah, muy interesante. ¿Y es fácil de usar? Sí, en general sí. De hecho, con unos tres botones, o sea, unos tres teclados de tu celular, el que tú puedes tener ahora, tú puedes activar la función de accesibilidad del lector de pantalla. Evidentemente uno no se acostumbra al principio. Cuando uno, ya sea porque tú tienes una discapacidad con la que naciste, o tú la adquiriste por alguna enfermedad o por, no sé, cosas que han pasado en el país como la violencia de Estado, uno puede generar también perder la visión. En ese caso tú aprendes de a poco, ¿cierto? Es más lento. Y tú activas la función de accesibilidad y te empiezas a hablar. Ahora ahí cambia algunas cosas. Por ejemplo, tienes que hacer doble clic para hacer un clic. Entonces eso cambia un poco la costumbre de cómo uno usa un celular. Ahora, ¿quiénes participaron en este proceso para hacer este libro? Porque fueron bien multidisciplinarios también. Sí, bueno, desde la lógica de la red inclusiva urbana y también del URE de la universidad, no solamente de una perspectiva académica, sino que aquí hay un rol académico de lo que apuesta la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, pero también muy comunitaria. Hay una agrupación con la que hemos construido un trabajo en espiral que se llama Líderes con Discapacidades, y con esta agrupación hemos hecho otras adaptaciones, pero esta es la única, primera que sacamos
para un proceso como tan contingente, y ahí está toda una agrupación, que es la Directiva de Líderes con Discapacidades, más Richard Quinteros, que él es asistente personal de estas personas, alguien que te apoya para eso. Pero a su vez quiero destacar el trabajo del diseño inclusivo que hizo Macarena Espina y Cintia, quienes son las diseñadoras e ilustradoras de material que, como te digo, si no es por Richard, si no es por Melissa con quien sintetizamos, si no es por líderes, no se puede obtener este producto que es integrado en sí mismo. En los esquemas acompaña la explicación que está en lectura fácil y la validación la generan personas con discapacidad, que es la idea fuerza de un documento en lectura fácil. Ahora, ¿cómo se aborda ya en términos generales, a propósito de esta iniciativa, pero cómo se Uh -huh. aborda el derecho de las personas y de la participación política en el caso de las personas con discapacidad? Porque esta es una iniciativa que busca que ellos conozcan del proceso, de que sepan cómo se hace, pero incluso teniendo ese conocimiento, a veces se hace muy complicado igual. Absolutamente. Mira, nosotros justamente pensamos estos procesos de construir materiales sobre un plebiscito, es porque necesitamos más espacios concretos de autodefensa y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. Porque de la lógica de derecho y no de caridad que se instaló previamente en Chile, evidentemente necesitamos los espacios formales, como las elecciones, y para eso está voto asistido, pero también incentivar la práctica en los espacios, por ejemplo, en las escuelas especiales, donde pueden haber centros de estudiantes, en los espacios como de salud, donde personas con discapacidad puedan opinar sobre eso. Yo creo que ahí hay un espacio como que las personas con discapacidad puedan desarrollar la habilidad, pero también que las instituciones puedan tener los mecanismos para apoyar. Por ejemplo, si nos cuestionamos, ¿cuántas instituciones tienen actualmente intérpretes de lengua de señas o son capaces de acompañar a una persona sorda en todos los trámites? Por ejemplo, lo que pasó el fin de semana y lamentamos mucho en Coyhaique, no sé, en ese caso uno puede decir, bueno, el servicio médico legal debería tener intérprete de lengua de señas, las policías deberían tener intérprete de lengua de señas, todas esas instancias te permiten un ejercicio pleno y efectivo de tus derechos. Ah, porque claro, finalmente más allá de que uno se pueda informar o no, si es que no tiene cómo hacerse entender, por ejemplo, o cómo entender lo que le están diciendo. Ahora, es posible si nosotros miramos la experiencia de otros países, por ejemplo, porque Uh -huh. claro, quizá tener una persona que hable el lenguaje de señas también, entre otros, en todos los lugares, quizá puede ser un poco difícil, o es una tendencia que se usa y que finalmente en algún momento la vamos a tener. Es sumamente interesante porque yo como que busco mucho estos casos de lo que tú me planteas. He visto, por ejemplo, en Brasil había un mall que me pareció muy interesante porque tenía una lógica de accesibilidad, donde la ruta accesible, que esta como estas rutas que uno tiene cerca de Transantiago, como estas líneas, había una ruta de líneas y puntos desde el estacionamiento hasta cualquier parte del centro comercial. Todo el centro comercial tenía una ruta. Eso te permitía, por ejemplo, acceder a esos elementos. Y también había un lugar telefónico, digo, como una especie de empresa donde venden celular y planes, donde además tú tenías, entras por esa ruta, pero cuando entrabas había una pantalla y tú con lengua de señas podías interactuar con la pantalla que tenía el intérprete. Evidentemente se ven como mecanismos sofisticados que implica planificación, pero yo creo que lo difícil no es el mecanismo, es planificar desde la lógica inclusiva, desde el comienzo, porque si vamos a improvisar, evidentemente va a ser muy complejo y va a ser costoso, pero si queremos pensar desde una perspectiva de derecho, pensemos desde el comienzo y siempre va a ser o más barato, pero también se va a dar una sociedad y un proceso mucho más enriquecedor que respeta la diversidad de nuestra sociedad. Ahora, es interesante lo que dice porque finalmente podría ser incluso muchísimo más barato y más práctico tener dispositivos en todos lados a tener que capacitar a la gente o enseñarle. Eso se usa mucho, por ejemplo, con los celulares, con los traductores. Uno va a otro país y puede hablar y traduce inmediatamente y es súper fácil, se carga gratis, o sea, no tiene ninguna complejidad. Absolutamente. Hay una aplicación que crearon unos chilenos que se llama Lazarillo. Es una aplicación que a mí me parece muy interesante el usado, que es como una especie de Waze o esto es como programa de movimiento y te dice qué hay alrededor tuyo. Yo creo que eso es muy interesante porque, entre comillas, tú tienes como georreferenciado el espacio urbano. Y el derecho a la ciudad es algo que también abogamos por la red de inclusión urbana. Es decir, no solamente quiero la ciudad que tú me puedes hacer accesible, sino que todos los espacios deben ser o multimodales o deben ser respetuosos. Ahora, la tecnología es una cosa y yo creo que podemos mejorar muchísimo, pero si la sociedad, nuestra cultura, no tiene una lógica de inclusividad y que yo creo que en la práctica es respeto por la diversidad humana y social, si no tenemos eso, no podemos avanzar. Necesitamos ambas cosas. La dignidad debe ser algo central en todas estas herramientas. Ahora, ¿cómo se podría aplicar ese principio de inclusividad? Uh Porque -huh. no solo pensar en servicios públicos, sino que en todos los ámbitos de la vida, incluyendo nuestras propias conductas. Mira, yo creo que lo primero es tener espacios de diálogo y de conversación como con quien tú te relacionas. Pareciera que uno cuando habla de discapacidad habla como de un grupo pequeño, separado,
pero si tú ves como a nivel global, el 15% de la población está en situación de discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es casi todo América, entera, 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 de personas con discapacidad, más de 1.000 millones de personas. Entonces, los espacios son múltiples, ¿no? Si tú conversas desde esa mirada, es más fácil abrirte a decir, oye, ¿cómo podemos diseñar estas herramientas? ¿Cómo podemos implementar nuevas? ¿Cómo respeto la diversidad de otras personas? Evidentemente eso ayuda. Ahora, si soy también más concreto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece algo que se llaman los ajustes razonables. ¿Qué quiere decir eso? Son medidas concretas de accesibilidad de apoyo a las personas. Eso se necesita. Tú tienes que tener un espacio de apoyo y mecanismos de apoyo. Pero complementario a eso, a la lengua de señas, al braille, a la rampa, necesitas que la cultura no discrimine. Nosotros en este ámbito hablamos de una lucha contra el capacitismo, que es la discriminación por tus capacidades. Esa lucha contra el capacitismo es importante, porque a veces la discriminación no es tan explícita como yo te quiero discriminar a ti, sino que es más como yo dejo de hacer cosas o no considero tu diversidad. Esas dos herramientas yo creo que son muy concretas a trabajar. La cultura de todos los espacios, como también tener medidas concretas de apoyo que se basen en la necesidad de las personas con las que tú trabajas o te relacionas. Perdón, no me quedó muy claro el concepto del Sí, capacitismo. ¿A qué punto? Que finalmente uno va no incorporando a estas personas porque uno asume que no pueden hacer algo. exactamente. Es como el racismo o como el machismo, pero de la lógica de la discapacidad, donde yo digo, es que una persona con discapacidad no va a entender el proceso constituyente. Entonces Entonces, no que lo no explico. nos da lo mismo que no puedan votar o eventualmente no nos Exactamente. preocupamos de eso. Claro, una persona con síndrome de Down puede votar y ejercer su voto completamente si evidentemente tiene los apoyos para acceder a toda la información. Me ha pasado mucho, ¿no? Que mucha gente ha dicho, oye, este proceso constituyente falta información. Bueno, efectivamente, nosotros vimos esto y queríamos cómo entregar esta herramienta. No sé si va a ser la mejor herramienta que existe en la historia. Nosotros creemos que es un proceso que hicimos y nos dejó muy felices, pero queremos que de aquí podamos como complementar con más herramientas y que todo el proceso constituyente y todo el proceso eleccionario tenga esta medida. La ley 2422 y la ley de voto asistido establecen los mínimos desde esta lógica, ¿no? Desde la asistencia a personas ciegas. Pero la lectura fácil queda más allá del mínimo. Y creemos que esa es la sociedad que tenemos que construir. Leyes desde el mínimo hacia, digo, una sociedad del mínimo de la ley hacia arriba y no la ley como un techo, porque si no, no estamos marcando lo que se necesita. Ahora, si pensamos en eso también, ¿hay algunas estimaciones de cuánta gente se ve afectada por el desarrollo de todas estas políticas de inclusividad? Sí, absolutamente. Mira, el Servicio Nacional de la Discapacidad el año 2015 publicó un estudio bastante potente, que es el ENDIS 2, que está público, y se establece que a nivel de la población, 16% de la población está en situación de discapacidad. Eso cercano a 2 millones, más de 2 millones, 2.800.000 personas. Es una cifra muy, muy, muy grande. Eso uno lo ve en la adultez, porque la discapacidad va aumentando con la edad. Eso aumenta, evidentemente, o sea, y que se queda cerca de un 20%. O sea, 1 de cada 5 personas está en situación de discapacidad en el país. Eso es lo que se ha visto como cifra. Ahora, ¿y usted ha notado avances en estas materias? Porque, o sea, estos temas son temas que venimos hablando hace muchos, muchos años, lo que no necesariamente implica que hayamos ido tomando las medidas al respecto tampoco. Mm, absolutamente. Bueno, yo creo que la realidad es tan compleja que tiene como mucha arista, ¿no? Por ejemplo, tenemos una arista que hemos trabajado sobre sexualidad y discapacidad, conversando sobre el ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos de las personas, donde damos herramientas, y eso lo hemos hecho con el Servicio Nacional de Discapacidad y la Universidad de Chile. Hemos hecho algunas capacitaciones y creemos que ahí hay un avance de un tema que hace 5 años no se conversaba mucho, ¿no? Pero uno puede decir que por el lado, por ejemplo, del acceso a la rehabilitación, se han desarrollado muchos mecanismos de apoyo a la discapacidad, a la rehabilitación, pero evidentemente se empiezan a focalizar a veces en la enfermedad. Y ahí uno dice, pucha, porque una persona puede tener alguna accidente cerebrovascular y también puede tener depresión, y falta la integralidad en la conversación. Entonces, esa conversación que te decía de pensar en la necesidad de las personas, y las personas con discapacidad estén en el centro de la opinión también, y no sean como solamente sujetos de caridad o que le ayudan, ese giro todavía creo que falta mucho en el ámbito de la salud. Ahora, evidentemente, el camino es largo, no se va a cambiar de un día para otro, pero al menos hay que recordar que Chile firmó la convención, la ratificó la convención el año 2010. Así que ya han pasado 10 años y tenemos que avanzar mucho más rápido en toda esta normativa. Ahora, una cosa importante que menciona de tener que ver con el enfoque, o sea, esto no es Mm, caridad, esto no es por lástima o por pena, es más exacto. bien simplemente entregar las herramientas para que cada uno pueda hacer lo mismo que otros podemos hacer sin esa ayuda, en el fondo. Mm, absolutamente. O sea, me Sí, imagino que eso debe tener una carga emocional también muy fuerte para las personas que necesitan eso. sí, sin duda. En general, lo que nosotros hacemos son muchos espacios como de conversatorio
desde la discapacidad. No más allá de solo las personas de la academia que vamos a conversar, preferimos que la discapacidad, las personas en situación de discapacidad puedan plantear sus puntos. Y ahí evidentemente hay mucho espacio, a veces hay mucho espacio de indignación por la discriminación que se puede vivir. Nosotros, bueno, está el mismo en tiempo de pandemia, vimos varias situaciones críticas porque sabemos que fue complejo responder ante la pandemia. Pero, por ejemplo, cuando residencias sanitarias no eran accesibles o no se aseguraba, hay un problema muy grande que incluso terminó en un recurso de protección para que se obligara al ministerio a tener como residencias accesibles y no se discriminara por tener dependencia o no. Todas esas cosas como que uno, claro, las guarda, ¿no? Pero también sí sé, bueno, qué bueno que van cambiando y que ojalá esto no se repita más, porque es importante que se respete la diversidad. Ahora, en lo concreto, con el proceso constituyente, que de alguna Ujú. manera es lo que partimos hablando a propósito de su libro, ¿ustedes ven dificultades en el proceso, además de las que tienen que ver con el conocimiento, cómo funciona y qué hay que hacer? Sí, mira, nosotros hemos conversado harto esto y de hecho hemos tenido como unos diálogos. Eh, ¿Por qué? Porque tomando las dos líneas que planteaba, las herramientas concretas, no todo el mundo, por ejemplo, que va a ser apoderado o apoderada de mesa, o en concreto en la mesa electoral, presidente, presidenta, secretario, secretaria o comisario, comisaria, no todo el mundo sabe lengua de señas. Entonces, si somos concretos, ahí está la duda. Si yo me podré comunicar en lengua de señas o no. Sin duda, la persona se debe comunicar en lengua de señas porque ese es su espacio, o sea, si quiere. Hay personas sordas que hablan también, ¿no? Ahí depende del grupo. Pero ahí la medida del apoyo del voto asistido es sumamente importante. El CERVEL, a través del PS, va a capacitar a estas personas que van a estar apoyando la mesa para que haga eso. Ahora, si usted me pide como una recomendación para esa capacitación, evidentemente está el voto asistido, pero sin duda el respeto por la diversidad es importante, que no lo apuren, que no lo aprieten, que respeten y los miren a la cara y no digan, la persona con discapacidad, con síndrome de Down, viene a votar, miro al cuidador, a la cuidadora, al asistente personal y no a la persona. Esas cosas son sumamente importantes y no podemos regular todo por leyes. Tenemos que también como avanzar en eso. Y un punto que nos han dicho también que es muy importante es la accesibilidad en las escuelas. Estas votaciones son en las escuelas públicas, Claro, distintas. no todos tienen ramp para poder ingresar con silla de ruedas, Exactamente, por ejemplo. sí. Entonces es sumamente importante que las escuelas, no solamente por procesos electorales, sean accesibles, siempre sean accesibles, porque más que mal es un dispositivo comunitario que podemos usar para todo. Entonces podemos hacer actividades, podemos crecer, y cada niño, niña o adolescente en situación de discapacidad pueda crecer en un espacio donde diga, oye, aquí me respetan y comprenden mi diversidad, incluidos los baños, que a veces uno dice, oye, esto es un mínimo, pero los baños siempre no son tan accesibles o tienen como la normativa nuevamente como techo y deberíamos construir desde ahí y no dejarlo como techo. Detalles tan importantes o tan, tan simples quizás como mirarlos a la cara pueden marcar toda la diferencia. Álvaro, Mm. muchísimas gracias por haber conversado con nosotros de nuevo. ¿Dónde pueden encontrar este libro en la universidad? Mira, lo pueden ver en varias partes, pero en libros.chile está el libro disponible para que lo puedan descargar y ahí pueden acceder a todo ese material. Eso, y evidentemente pueden acceder al documento que está en descarga. Y eso, muchas gracias por la entrevista y qué bueno que estamos conversando estos temas, sobre todo en un año tan fuerte después del estallido donde hay incluso discapacidad llena por el Estado. Así que qué bueno que podemos hablar de estos temas también. Muchísimas gracias nuevamente, Álvaro. Dejamos todos invitados a quienes necesiten, quienes conozcan a alguien que le pueda servir también, que puedan acceder a esta herramienta que han preparado en la Universidad de Chile. Muchas gracias, Álvaro. Dejamos todos invitados para que sigan junto a nosotros en emol.com.